Muy buenas tardes a todos ustedes, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Damos la bienvenida a estas conferencias magistrales. Hoy día nos va a tocar el curso de Finanzas para no financieros, dirigido por mi persona, Magíster Joel Fernando Ayarza Carbone, gerente en Excor Perú, gerente general del Grupo Internacional GIS y en Constructores Perú, entre otras. Bueno, un poco hoy día vamos a resumir lo que es el área de ratios financieros y las razones por qué es importante para nosotros, los financieros, que pues necesitamos instrumentos principales para, para los que no han estudiado o no se han especializado en finanzas. Y sobre todo con la tendencia haremos un poco para las empresas, para los empresarios, emprendedores, que realmente necesitamos estos instrumentos financieros, saberlos. Bueno, un poco que les comento también, el ratio de liquidez es importante saber, porque así se denomina dentro de las empresas para poder valorizar las empresas normalmente, eh, pues cómo están funcionando y todo ese tema. Entonces, tenemos ahí cuatro aspectos importantes en los ratios de liquidez. Está el capital de trabajo, que es el activo corriente, que lo vamos un poco más adelante a ver, la fórmula, ya, menos el pasivo corriente, para ver cuán rapidez tenemos en dinero efectivo. También está la liquidez corriente, que es el activo sobre el pasivo corriente. La liquidez ácida, ese que es el más rápido, el activo corriente, menos las existencias, menos los gastos pagados anticipados, etcétera. Y la liquidez de tesorería, que es lo de cajas, bancos, todo ese tema, los valores negociables, y con ello vemos el pulso de las empresas. Es decir, cuando uno ya está en los radios de liquidez, con ello uno puede ver cómo vamos. Los radios de gestión. La rotación de caja y bancos, sobre todo caja y bancos, a los 360 días, normalmente es menos de 365 días, en promedio se pone 360 días, menos o sobre las ventas netas. La rotación de existencias, eso se ve en la cantidad de veces. Es importante saberlo o tomarlo en consideración, este tema de rotación de existencias, por la cantidad de veces. Ahí se mide este ratio. La rotación de existencias es por los días, igual 360 días, por esa rotación de existencias o por la cantidad de veces. Y la rotación de activo, ventas netas menos activo total. Inventario a capital de trabajo, también es importante saberlo. Existencias menos trabajo, capital de trabajo, que lo vamos a tomar en cuenta en estas clases. Y periodo, cobranzas, días y todo ello, igual el periodo de pago en días. Cuentas por pagar, comerciales, 360 días, en compras, etcétera. Esto es el ratio de gestión. ¿Qué quiere decir? También se puede evaluar dentro de la empresa la gestión, cómo está yendo del administrador financiero o del gerente, en este caso, cuando son mini o microempresas. Entonces ahí tenemos que ver diario qué es lo que está pasando con nuestras empresas, si estamos moviendo varias veces nuestra existencia. En algunos momentos es buena nuestra gestión, o que nuestra existencia está solo en días, en un promedio de 360 días, también es importante saberlo. Bueno, otro radio importante es el ratio de solvencia, endeudamiento del activo, el pasivo total sobre el activo total, la solvencia patrimonial o el pasivo total sobre el patrimonio neto, endeudamiento total sobre, que sería el activo total menos el pasivo total, que también lo vamos a ver, y el apalancamiento financiero, que es todo nuestro patrimonio sobre nuestro activo total. En este tema de solvencia,
solvencia patrimonial, solvencia de endeudamiento, de apalancamiento, es importante que ya también para ver cuán solventes podemos estar ante cualquier crisis, en este caso las crisis que estamos pasando, los endeudamientos del activo, la solvencia patrimonial, nos da también si vamos a necesitar dinero extra, financiamiento externo, o venta de acciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es importante en lo que es los ratios de solvencia. Otro aspecto bien importante, los ratios de rentabilidad. Todos estos cuadros es muy importante tenerlo en cada uno de nuestros badajes empresariales, porque con esto normalmente tenemos que entender el pulso de nuestras empresas. La rentabilidad patrimonial, que es un aspecto muy importante en los ratios de rentabilidad, que es utilidad neta que logramos sobre nuestro patrimonio inicial. ¿Ya? El patrimonio inicial ese es el patrimonio que comenzamos como empresa. Entonces, si nuestro ratio de rentabilidad, esto se mide, por ejemplo, para las empresas que quieran tener accionistas, socios, que quieran entrar en bolsa de valores, que quieran entrar en crowdfunding, que estamos ya entrando en Perú en crowdfunding por primera vez. Entonces, todo esto nos van a pedir para lograr ese financiamiento. Igual el tema de los bancos nos van a pedir la rentabilidad de nuestros activos, de nuestra rentabilidad patrimonial. Por eso es importante saberlo. Utilidad neta, activos totales, etcétera. Otro aspecto sería los ratios de cobertura. Este ratio de cobertura o de cobertura financiera, utilidades antes de impuestos, menos gastos financieros, menos gastos, y todo eso sobre los gastos financieros hace los ratios ya también de cobertura, que es bien importante en lo que es la cobertura financiera, cuando vamos a apalancarnos con el tema de bancos, de financieras y este tema que ahora estamos de moda, con Reactiva y todos ellos. ¿Ok? Los ratios bursátiles, el precio-beneficio, ese ratio, precio sobre el beneficio que rinde nuestra empresa, el precio del mercado de la acción, porque a una acción le puede poner un precio de mercado y ese está sobre la utilidad de esa misma acción. Puede ser 10%, 15%, 20%. Entonces, ese es el precio-beneficio o el PER que nosotros tenemos que buscar en el caso que seamos empresarios o emprendedores o que querramos invertir en la bolsa de valores, en acciones de empresas, etcétera. Normalmente eso es lo que tenemos que buscar en Yahoo Bursátil, por ejemplo, para evaluar las empresas, las inversiones que uno hace en empresas, en acciones, que estas acciones tendrían que dar utilidad. Entonces, esto es el PER. Los dividendos per acción, también los dividendos que cada empresa paga sobre el número de acciones. Normalmente eso hay que verlo también muy importante a la hora de invertir, por ejemplo, ¿no? Cuando uno busca empresas para invertir, hay empresas que no te pagan dividendos, entonces, o hay empresas que tienen un número extraordinario de acciones, entonces cuando uno saca realmente este dividendo por acción, este dividendo puede ser muy pequeño comparativamente con la inversión de cada acción. Entonces, este ratio también es importante en los ratios bursátiles utilizar. La utilidad por acción. Este es otro, el EPC, que es la utilidad neta, que es lo que uno paga o la utilidad neta que tiene la empresa sobre ese número de acciones que tiene esa empresa. Entonces, es ese porcentaje, esa utilidad por acción, que puede ser pues un 8%, un 7%, ¿ok? Mensual, puede ser una forma de los ratios bursátiles también utilizarlo. La rentabilidad por dividendos o el dividendo por acción o el precio del mercado de la acción es importante tenerlo en cuenta, ya que nuestra rentabilidad por esos dividendos o el dividendo por acción sobre el precio del mercado de la acción a la hora de poder volver a vender quizás las acciones o tenerlo ya patrimonialmente el activo. Entonces, esos son los ratios bursátiles
que es importante también tenerlos en consideración. Entonces, en resumen, tenemos los ratios de liquidez que muestran, dice, la capacidad que tiene una empresa en generar sus propios recursos, el capital de trabajo, así como la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ¿ok? Porque tenemos que ver ahora la liquidez. Estamos en un momento ya que se viene una recesión económica mundial y esto es nuestros ratios que ya tenemos que estar manejando. ¿Cuánta liquidez corriente para no quebrar, por ejemplo, tendríamos ahorita? Evaluar las empresas o en qué empresas tendríamos que invertir las que dan mayor liquidez, porque es lo que vamos a necesitar, por ejemplo, en post pandemia, recursos propios sobre capacidad de pago. Estos ratios de trabajo o el capital de trabajo que tenemos menos es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Eso lo sacamos, nuestro capital de trabajo, activo corriente, de los años, el capital de trabajo, y vemos si la tendencia está generando o se está deteriorando. Podemos ver una tendencia de deterioro, entonces nuestro ratio de liquidez quiere decir que nuestra empresa está un poquito pasando este momento, pues, post-pandémico, por ejemplo, las empresas de turismo que estamos sufriendo por el ratio de liquidez que estamos viendo que nuestro activo corriente sobre el pasivo corriente que tenemos, ¿ok? Y nuestro capital de trabajo se ha deteriorado en 2020, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve este ratio. Igual el ratio de liquidez corriente ya también se da en puntos, 1.39, va a salir así la fórmula, 2.65, y eso se divide el activo corriente sobre el pasivo corriente, entre el pasivo corriente. Entonces, ese análisis vamos a ver si cubre o no cubre o se está deteriorando comparativamente de un año al otro o está bajando esa liquidez que deberíamos tener. Cuanto más es el número, mucho mejor es nuestro ratio de liquidez. La prueba ácida igual. La prueba ácida es para que si cubre o no en porcentajes, es una cosa más rápida, activo corriente, existencias, a gastos de anticipados sobre el pasivo corriente, que sale un número igual. La de tesorería, la caja y bancos y valores negociables, todo sumado y dividido entre el pasivo corriente que tengamos. Ese va a salir un número 0 punto y tantos. Ese número tiene que llegar a 1, ¿ya? Nuestra ratio de liquidez de tesorería. Es importante para nosotros manejarlo con ello. Entonces, vemos que esto en el capital de trabajo, la liquidez corriente, la prueba ácida de tesorería, dan, por tanto, los ratios de liquidez. Este cuadro nos muestra las relaciones existentes entre el capital de trabajo, el corriente, la prueba ácida, la tesorería, con las cuotas a corto plazo y establece la comparación entre los ejercicios para ver si estamos bien o estamos bajando, o nuestra valoración en porcentaje podríamos también sacarlo, si estamos deteriorándonos o estamos mejorando. Esta prueba normalmente se hace anualmente, entonces es importante tenerlo en consideración. Los ratios de gestión, en resumen, ¿no es cierto? Sabemos que los ratios de gestión muestran el manejo eficiente de los recursos de una empresa, ya para medir al gerente general o al gerente financiero desde el punto de vista de la inversión como de operación que estamos haciendo, de la gestión misma, de la administración, del gerente, los cuales expresan la eficiencia de la gestión, administración misma, en ese aspecto gerencial, cómo lo está llevando a cabo, ¿no? Y con respecto a los fondos, en referente a las cobranzas, cómo está llevando los pagos, cómo está llevando las ventas, eso nos da el ratio de gestión. Igual acá, el ratio de gestión, medimos caja y bancos, cuánto tenemos,
siempre a 360 días. No existe los 365 días porque año a año cambia. Hay algunos años bisiestos, otros años que tienen menos días, etcétera. Menos 28 de febrero, en fin, y por eso se pone 360 días sobre ventas netas y sacamos este ratio para ver si hemos mejorado, si soporta la tendencia, ¿ok? Y vemos que cuanto menos es el número, estamos mejorando, ¿ya? Entonces, eso es importante saber, ¿ok? Entonces, para nuestro ratio de caja y banco, rotación. Cuanto más rápido, la rotación también es muy importante en ese aspecto. El otro es la rotación de existencias que salen veces. ¿Cuántas veces? 26 veces, 6 veces. Nuestras existencias. Cuanto mayor es la velocidad, también puede ser que esa cantidad de veces estemos costos de ventas sobre existencias finales para ver cuántas veces estamos rotando nuestros productos en eficiencia. La rotación en existencias también sale por días, ¿ok? En 13 días, 58 días, y cuanto menores, o sea, el número, la rotación es diaria, sería mucho mejor. Cuando la rotación pues es cada 15, 20 días, 40 días, quiere decir que no estamos vendiendo, no estamos rotando en cantidad de días. Y para las empresas ahora es importante rotar, pero rápidamente. O sea, que tenemos que comprar hoy día, si es posible, vender hoy día todo y volver a comprar mañana, porque ese es nuestro ratio ahorita, que hay que mover el capital. Igual en el rotación de activos es ventas sobre activos y ese punto de financiamiento tiene que ser tendencia alcista, no hacia abajo, siempre con el ratio, en este caso, a un punto. Entonces, 0,38, por ejemplo, está deteriorándose nuestro ratio del activo. Activos o ventas netas sobre activo neto. Inventarios de capital de trabajo. Estos inventarios, lo mismo, inventarios de capital, los financias, si estamos mejorando, no estamos mejorando, si nuestros inventarios sobre nuestro capital de trabajo estamos bajando y estamos teniendo quizá mejor inventario y también capital de trabajo un poco más eficiente, lo estamos logrando, que este capital de trabajo sea más rápido en la hora de tener inventario. No tanto inventario y no tanto capital de trabajo, si puedes lograr lo mismo. Entonces, es importante también ese ítem. Periodo de cobranza. Cuentas por cobrar, ahora que va a ser bien complicado, estamos en un momento ya que hay que tener esta tendencia de poder cobrar lo más rápido que se pueda, eh, ya no tener a 360 días o las ventas, tiene que mejorarse ese periodo de cobranza al máximo. Y eso se saca por días. Si es 27 días, es que estamos mejorando de lo que era 190 días, por ejemplo. Entonces, tiene que ser ahora más eficiente. Ahora tenemos que lograr que eso trabajemos en conjunto. Entonces, ese periodo de pago, cuentas por cobrar comerciales, las compras, el inventario, todo este know-how que ahora tenemos que trabajarlo porque las empresas que no lo vean así son las que están deprimiendo, las están perdiendo el mercado porque no tenían quizá estos instrumentos o no tenían esta información. Entonces nosotros tenemos que con ello mejorar nuestra vida, nuestras empresas desde el punto de vista de las tendencias que ahora tenemos que lograr en lo que es periodos de cobranza más rápidos, más eficientes, eh, cuentas por cobrar que ya no sean pues muy largas, compras también bien rápidas. Entonces, todo ello va a ser para que logremos una mejor eficiencia, un mejor periodo de pagos. En este ejercicio, lo mismo, los ratios de gestión, ahí lo tenemos.
cómo se cubre en cada caso, la variación que tenemos que ver en cada uno de los aspectos y lograr que esto estemos mejorando 2020, 2021, en todo caso, lo que se viene. Es importante verlo. Bueno, y los ratios de solvencia. Entonces, los ratios de solvencia muestran la capacidad de la empresa en cumplir con el total de sus obligaciones, también representan la forma, cómo están financiando sus activos y esto nos ve cómo cumplir con obligaciones, si vamos a cumplir, si nos prestamos deuda, porque ahorita tampoco prestarse deuda no es así de fácil, va a venir un periodo bien largo de si vamos a tener solvencia luego de pagar esta deuda, estas deudas, estos financiamientos que podemos asumir, ya que estamos ahorita en un momento, como les decía, entrando en recesión y hasta en algunas ciudades depresión económica. Entonces, esto es importante, endeudamiento del activo, si nos vamos a endeudar mucho, el pasivo total sobre el activo total. Tenemos que ver que nuestro pasivo siempre no sea mucho más del activo que tenemos, sino obviamente va a ser pues contraproducente, inviable se podría decir. Entonces nuestro endeudamiento, por ejemplo, 2019, ponía ahí un ejemplo, 7%, y comparado con el año pasado al 15%. Hay que bajar. El de endeudamiento ahora hay que bajarlo al máximo. No hay que endeudarse mucho, hay que mejorar eso, menos dependiente de deudas. No debemos endeudarnos. Igual solvencia patrimonial, pasivo total sobre patrimonio. Esto se mide en ratio de 1. Cuanto menos sea, ¿no es cierto?, la capacidad de pago, estamos en peligro, deteriorándonos. Entonces nuestra solvencia tiene que subir a 1, ¿ok? Y ese 1, nuestro pasivo sobre el patrimonio, tiene que lograrse mejorar la solvencia patrimonial. El endeudamiento es lo mismo, el activo y el pasivo, hay que mejorar en esta tendencia hacia arriba. El endeudamiento activo y pasivo tiene que ser mucho más nuestro activo que los pasivos que en esta época estemos logrando. El apalancamiento, hay que lograr un apalancamiento bajo, ya que un periodo que todas las empresas vamos a pasar, va a haber un periodo fuerte que se viene, entonces este apalancamiento tiene que ir de la mano con lo que se viene, no hay que apalancarse mucho financieramente y hay que ver cómo lo trabajamos deteriorado y alto, no hay que financiarse mucho. Bueno, en fin, y esa solvencia nos da para las variaciones que veamos en el tiempo. Igual, los ratios de rentabilidad, estos ratios de rentabilidad representan el grado de generación de utilidades tanto por los accionistas como de la propia empresa. Este ratio de rentabilidad, ¿ok? Generado de las utilidades para los accionistas como para la propia empresa, es lo que tenemos que tender en este periodo que se viene, un beneficio tanto para los accionistas y beneficio para las empresas, que vamos a necesitar ahora que este ratio por lo menos sea más del 20%, ¿ya? Y tenemos que guardar la rentabilidad o reinvertir nosotros mismos, ¿ya? Entonces eso es de facto pasarlo en este momento. El endeudamiento, cuanto menos ese monto, utilidad sobre el patrimonio, la expectativa se está deteriorando. Tiene que ser ahora una expectativa que buscar ser ingeniosos, innovadores y que nuestras empresas generen de otras fuentes. ¿Ok? Igual la rentabilidad de los activos, igual que esa expectativa, suba la utilidad sobre el activo total.
tiene que subir esa tendencia. Acá está con la tendencia hacia 1 y cuanto mejor sea esa tendencia, la expectativa puede mejorar, ¿ok? No deteriorar. Entonces, esa rentabilidad nos da los ratios de rentabilidad que ahora tenemos que lograr un 20%, un 30% de rentabilidad, pero de ese 30% de rentabilidad tenemos que guardar por lo menos un 20%. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que ver de alguna manera como empresarios, tendernos a lograr mayores rentabilidades en este periodo, lo máximo que se pueda, con todos estos ratios, a fin que en el tiempo podamos guardar, como se dice, pan para mayo. No vaya a ser que esto no es la primera vez que va a suceder y ya muchos lo tendíamos así, teníamos que buscar negocios y guardar pan para mayo. Por lo menos los peruanos no nos hemos acostumbrado, no está dentro de nuestros aspectos hacer esa tendencia de guardar de la rentabilidad la mitad para momentos de estas crisis o año sabático, como se podría denominar. Hay que guardar un 50% de las rentabilidades que tengamos de ahora para adelante para acontecimientos como la que estamos pasando en este momento post pandemia, para las empresas, para que no nos endeuden mucho y para que podamos pasar un año sabático, porque este año prácticamente lo denominamos para las empresas año sabático. ¿Qué quiere decir? Cada 10 años, cada década, puede existir un año sabático. Entonces tenemos que pensar con la tendencia al 2030, un año sabático también va a volver a entrar. Los ratios de cobertura analizan la capacidad de la empresa para afrontar adecuadamente sus gastos financieros, pagos de intereses y otros gastos fijos en cuanto a los ingresos de la empresa, ventas, son financiados a un costo financiero. Entonces, este ratio de cobertura analiza, dice, la empresa para afrontar adecuadamente sus gastos financieros, como en este caso sus pagos de intereses, sus gastos fijos, de todo este año sabático que estamos pasando en cuanto al ingreso de la empresa, de las ventas y de los costos financieros. La cobertura, igual, utilidades antes de impuestos, menos gastos financieros, menos gastos sobre gastos financieros. Y esa tendencia tiene que ser hacia arriba, con una capacidad de pago buena. Entonces, para que la tendencia no sea al deterioro. Este ratio de cobertura nos muestra si estamos coberturando realmente este tema financiero, si vamos a poder, si vamos a lograr un poco más allá, etcétera. Y los ratios bursátiles muestran cuán alta es la valoración de la empresa para inversionistas, para gente que quiere invertir, comprar sus acciones, ser socios, crowdfunding, etcétera, y se usan para que se analice una empresa o se cotice en la bolsa o se busque inversionistas, acciones, y como les decía al inicio, estos son los ratios bursátiles. El precio de mercado sobre la acción, los dividendos sobre números de acciones, utilidades, utilidad neta sobre el número de acciones y los dividendos por acción sobre el precio de mercado de las acciones, que no hay que olvidarse. Sobre todo cuando uno ya está o ser inversionista o buscar que tengas socios o inversionistas para tus negocios. El resumen en todo caso sería el capital de trabajo, las fórmulas, cuánto es la tendencia, la variación, si es positivo o negativo comparado con un año, con otro. En fin, este es el periodo de pago, el periodo de cobranza, el inventario de capital, los ratios de gestión, los ratios de liquidez. Este es un resumen más o menos para que ustedes se puedan guiar, puedan con estas tablitas manejarse y ver si realmente estamos cumpliendo los ratios de existencia, los veces, las días, los ratios del activo, del inventario, de los periodos de cobranza, que ya les dije que es importante, el periodo de pago,
los ratios de solvencia, endeudamiento, hay que tomar en cuenta la solvencia patrimonial ahorita, el endeudamiento, no apalancarse mucho, no endeudarse mucho, es un momento crítico, pero tampoco muchas empresas van a endeudarse demasiado, diría yo. Entonces, eso en el tiempo no es bueno, sobre todo en un momento de año sabático. Hay que trabajar con el capital propio, con lo que se ha podido tener reserva, los ratios de rentabilidad igual, lograr quizá otros negocios, otros ítems que podrían lograr mayor rentabilidad y somos la ventaja, empresarios, que podemos tendernos a eso, los ratios de cobertura y bursátiles. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí sería conmigo. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tuvieran, estamos en las próximas clases. También vamos un poco a hablar sobre las finanzas y todo ese tema. Finanzas para no financieros. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? Lo estamos resumiendo un poco para que lo entiendan. Todo el tema financiero es muy grande, entonces ahora lo que queremos es más para que sea para nuestro bolsillo o para lo que podamos nosotros como empresarios, emprendedores, ver qué es lo que más nos llama la atención, sobre todo para llevar nuestras finanzas bien, para ayudarnos con las finanzas, porque las finanzas es una parte muy importante de la vida y de las familias. Entonces, los vamos a atender en las siguientes clases, las finanzas para no financieros, ítems más fáciles de aplicar en la vida y poder con ello un poco tender a que todos empecemos el tema financiero a gustar y a trabajar en cada una de nuestras vidas diariamente y a partir de eso pues tenemos eh, mucho por delante, sobre todo en lo que tenemos en la Cámara Peruana de Comercio Exterior, en CAMEX, ahí para ahora tenemos que tender a exportar servicios, productos, en fin, vamos a tener que ver otros mercados. eh, el mercado local está un poco colapsado, sin embargo, ha habido países que ya se están levantando, así que hay que tender hacia exportación de productos, de servicios y utilizando ya empresas, ahora es fácil constituir o fácil invertir en empresas y ser socio, etcétera, pero con todos estos ítems que hemos dado a continuación y vamos a seguir en las próximas clases. Muchísimas gracias a ustedes. Quedo cualquier pregunta que tuvieran para poder con todo gusto estar atento a ustedes. Conmigo hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.
Aló, gracias.